¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Todas las Voces en un nuevo lunes. Hoy con temas más que interesantes que acapararon la atención pública durante la última semana. Vamos a comenzar con lo que se denominó el caso Astesiano. Hace prácticamente una semana, el ahora ex jefe de la seguridad presidencial fue imputado por 3 delitos. Asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición del Estado civil. Además, han habido algunas investigaciones administrativas. Una de ellas ya tuvo consecuencias. Se separó del cargo y se sumarió al responsable de identificación criminal. Y además hoy el Frente Amplio dijo que quiere responsabilidades políticas y citará a Comisión General a el ministro del Interior, al prosecretario de la Presidencia y al encargado de la inteligencia del Estado. Vamos a poner este tema sobre la mesa y para eso vamos a presentar a nuestros invitados. Está el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y también el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubia. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias. Y hoy tenemos a Doy Suriarte, que está aquí acompañándonos también como invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, vamos a ver este tape disparador y ponemos el tema sobre la mesa. ¿Cómo afecta este caso, el caso Astesiano, al gobierno y a la imagen presidencial? El caso del jefe de seguridad del presidente, que fue formalizado por integrar una organización dedicada a la falsificación de pasaportes, dejó una serie de interrogantes. Alejandro Astesiano, con múltiples anotaciones y 2 antecedentes penales, se desempeñaba como jefe de la custodia personal del mandatario. Incluso llegó a reunirse con sus cómplices en el 4º piso de la torre ejecutiva. ¿Cómo se llega a ocupar un lugar tan sensible en la estructura de la presidencia? El presidente Luis Lacalle Pou se ha manifestado públicamente sorprendido por la situación en la que se ve involucrado su custodia. ¿Cómo afectará este caso la imagen del mandatario? La investigación por los pasaportes falsos comenzó en 2019. ¿Hasta dónde llegan los lazos de esta organización? ¿Qué tan arraigada está la corrupción en el sistema público? Los recientes escándalos vinculados a los pasaportes uruguayos tienen escala internacional. ¿Estas situaciones afectan la imagen del país? Comenzamos con un análisis a 3 niveles. ¿Cómo afecta esto a la imagen del gobierno, a la imagen del presidente y también a la imagen del país? ¿Olmos? Yo creo que es un golpe duro en los 3 niveles, pero especialmente para el presidente de la República, que es el responsable de que esta persona estuviera ahí. O sea, si lo más preciado que tiene lo pone en manos de este personaje, que nos deja para los que no somos, los que nos damos en la categoría de los más preciados. Creo que es... el presidente habla de la segunda oportunidad y eso es muy razonable. Ahora, se habla de 30, 35 investigaciones que tenía esta persona en 20 años. Eso es prácticamente una cada 6 meses. Capaz que acá, salvo Zubia, que seguramente por su experiencia profesional como fiscal pueda conocerlo, además no conocemos a nadie que tenga esa secuencia de investigaciones durante tantos años. Y sin embargo, el presidente, no sé por qué se encuentra sorprendido, porque después admite que estos antecedentes los conocía. O sea, lo que no conocía era que había estado preso, manifiesta, pero sí los antecedentes en cuanto a la seguidilla de investigaciones de las que era objeto. Y aún en esas circunstancias optó por mantenerlo en un cargo de suma relevancia, porque es la persona que tiene la responsabilidad de hacer del enlace con los mandatarios extranjeros, que puede pedir información clasificada y que, por lo que sabemos hasta ahora, convirtió a la torre ejecutiva en la base de un operativo delictivo que no sabemos todavía las ramificaciones que puede tener. ¿Zubia? ¿Conoce a alguien con 25 indagatorias, entre 25 y 25? Pero, nomás los menores infractores tenían 115, 150. Lo que pasa es que ustedes no están en el ambiente, hay que estar en el ambiente. Bueno, pero con un cargo de relevancia, ¿no? Con un cargo de relevancia o no, es un guardaespaldas del presidente, más allá de que sea jefe de guardaespaldas, es un guardaespaldas. Si hablamos, que obviamente vamos a llegar al punto, todavía es como un adelanto nomás, de vicepresidente de la República, de ministros de Estado, creo que son cargos un poquito más relevantes. Por eso en el Uruguay, la famosa frase de Cristo del que esté libre de culpa que tire la primera piedra,
Pero le quiero decir lo siguiente, Astesiano no tiene antecedentes. Astesiano no tiene antecedentes. ¿Por qué? Porque Astesiano es un primario legal. Quiere decir que fue beneficiado por un sistema que se llama la suspensión condicional de la pena, que yo me traje el librito, no le voy a leer todo el artículo, pero le voy a leer el final. La suspensión condicional de la pena es un beneficio que se le otorga a los procesados en el momento de ser penados, que se les dice en buen romance lo siguiente: si durante 2 años no volvés a cometer delito, te saco el delito. El Estado le saca el delito. Ese procedimiento lo deja como un bebé de pecho, lo deja primario. ¿Eso pasaba antes del cambio de código o ahora con el nuevo código también pasa? No, pasaba antes y estos procedimientos son anteriores al código. Pero ahora con el cambio de código eso no pasa más. Eso no pasa más. Quiere decir que Astesiano logró, y es el problema que tiene el presidente. El presidente dice que pidió información sobre los antecedentes de Astesiano. La información que le llegó era de que no tenía antecedentes y que después aparecieron antecedentes. El problema está en que aparecieron después no sé qué, porque no estoy en la investigación de policía científica. Pero mire lo que dice el 332, que es declaración de extinción del delito por la suspensión condicional. Al final dice básicamente que si 2 años la persona no comete delito, al momento de la sentencia va a recuperar esa condición de primario, y dice: el registro respectivo eliminará de las planillas que expida posteriormente toda referencia al proceso cuyo delito se declara extinguido. Quiere decir que Astesiano fue eliminado por su condición de primario legal, eliminado de los registros. Entonces, cuando el presidente pidió información, esa información primera que le llegó era correcta, no tiene antecedentes. Entonces, cuando el presidente dijo eso, mucha gente dijo: mintió. El presidente pidió a donde se debe pedir policía científica la información, y la información decía de que no tenía antecedentes. Posteriormente, alguien agregó, vaya a saber qué se agregó, qué oficio se agregó, probablemente el oficio donde venía inicialmente a Policía Científica a decir que no iba a poseer más antecedentes y que lo eliminaran de los registros. Quiere decir que cuando le imputan al presidente su conocimiento de los antecedentes de Astesiano es falso. Astesiano no tiene antecedentes. Eso no quita la gravedad de su conducta posterior, no quita en absoluto. Y referente a las indagatorias, nuevamente, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Nuestro staff político en el Uruguay tienen varias indagatorias. Ahora, obviamente, llegar al récord de 30, que pueden ser indagatorias como pueden ser declaraciones testimoniales, no sé. Y breve, la pregunta: ¿cómo afecta al gobierno esto y a la imagen del país? Y a la imagen, esto es política pura y dura. Al presidente estimo que, más allá de cierta afectación por haber depositado su confianza en una persona que cuando fue a averiguar no tenía antecedentes por las indagatorias, puede afectarlo en una confianza excesiva. Al gobierno no lo tendría que afectar. ¿David Uriarte? No, yo creo que discrepó en una parte, digamos, ¿no? Excepto que, por supuesto, que el procesamiento del 2002, al ser con suspensión de la pena, cayó como antecedente. Ahora, acá hay dos aspectos. Primero, está el procesamiento del 2013, que ese no cayó, porque ahí no hubo suspensión condicional de la pena. Bueno, a ver, si es que pasaron los 5 años a partir de que... Bueno, no voy a discutirlo ahora porque no me interesa, porque en realidad, aunque no tenga antecedentes, sí tiene las indagatorias. Y acá hay un tema que es de culpa y neleyendo, ¿no? O sea, cuando alguien, por ejemplo, dice, bueno, tengo un chofer que es alcohólico, estuvo varias veces internado por alcohólico, voy a contratar a ese chofer para la custodia, para que lleve al presidente de la República. Y no cometió ningún delito, ¿eh? Si saco un certificado de antecedentes, no tiene antecedentes. O sea, cuando estoy en el nivel máximo de seguridad, que es un cargo de confianza, aunque no sea un ministro, en el máximo nivel de seguridad, yo tengo que pensar en tener a alguien que no tenga vínculos, que no tenga la posibilidad de decir, bueno, no sabemos en qué anda. Porque, está bien, la indagatoria no significa nada,
Pero cuando uno es indagado reiteradas veces por estafa, reiteradas veces por situaciones de ese tipo, bueno, yo tengo que pensar que además es política. Sí, claro, si el presidente es político. Acá estamos hablando de política y el presidente tiene que cuidar la imagen porque la imagen es la imagen política, ¿no? Entonces yo creo que sí afectó la imagen del presidente, sí afectó al gobierno y sí afectó en el exterior. Bueno, el hecho de que esté involucrado el principal responsable de la seguridad del presidente en una situación de pasaporte donde ahora los pasaportes uruguayos entran bajo un manto de sospecha, al punto tal que la fiscal está pidiendo alerta roja con respecto a una cantidad de pasaportes que pidió el Uruguay. O sea, acá hay una responsabilidad como Estado por haber otorgado pasaportes. Por supuesto, hay una investigación administrativa. Ahora, también con el mismo criterio, el supuesto responsable recién está en sumario. O sea, no se puede acusar a la persona que fue sumariada de nada. Simplemente hay una indagatoria administrativa, ni siquiera penal, ¿verdad? Entonces yo creo que en realidad ha afectado, sí, al presidente de la República, porque también, a ver, es difícil pensar que cuando el presidente dice que era persona de mi conocimiento, a quien yo le di lo más preciado, y que nadie, aparentemente además, hay muchas versiones de que se advirtió de esa situación y de la condición en la que esta persona estaba permanentemente vinculada a situaciones de ambiente, digamos, como dijo Zubia. Bien, vamos a ir a Laura Raffo. Bueno, yo creo que el caso Astesiano es muy grave y nos permite hacer varias reflexiones. La primera reflexión es que en Uruguay la institucionalidad y la separación de poderes funciona y funciona bien. Eso nos da una tranquilidad no solo a la interna del país, sino que también refuerza a nivel internacional la imagen de país serio que tenemos. La segunda reflexión es que tenemos un presidente de la República que reconoció que puede equivocarse, que eligió ser muy transparente con la población y dar la cara, creo que eso es algo muy valioso, y que inmediatamente habló con los uruguayos y luego pidió que se hiciera una investigación muy profunda. La tercera reflexión tiene que ver con que, bueno, acá hay dos hechos muy graves. El primero es que se le ocultó información a la presidencia de la República. Y el segundo es que se descubrió una red delictiva que falsificaba pasaportes. Respecto al ocultamiento de información a presidencia de la República, es grave. Ya se inició investigaciones en el Ministerio del Interior y se detectó que se había desasociado de la cédula de Astesiano el archivo de él en el año 2015, que esto en el año 2020 no se había detectado, pero que en el año 2021 sí se detectó y que aun cuando se detectó no se le informó a presidencia y no se le informó del cambio. Eso es muy grave y por eso fue que hubo esta investigación administrativa y que hay una persona que se está investigando, y eso hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, hay que llevarlo hasta saber por qué eso sucedió en el 2015, quién más estuvo implicado, cómo es posible que eso suceda dentro del Ministerio del Interior. En segundo lugar, respecto a la red delictiva, obviamente las acusaciones son muy graves porque es de falsificación de pasaportes, algo que se investiga desde el año 2019, que implica que pasó por debajo del radar de identificación civil, por debajo del radar del Ministerio del Interior y por lo tanto hay que hacer una investigación hasta el hueso. Entonces me parece que esas reflexiones tienen que estar arriba de la mesa. Y finalmente, en lo que hace a la seguridad presidencial, a mí el razonamiento que me cabe es que más allá de que un presidente pueda ser, por supuesto, popular y quererse relacionar con la gente, la investidura presidencial requiere un sistema de protección especial, no solo para la figura del presidente, sino para su familia, para la torre ejecutiva, para la residencia de Suárez, y que en Uruguay estamos acostumbrados desde hace muchos años y con muchos presidentes que esto no lo tomaban como un requisito como se ve a nivel internacional, cuando tú visitas un edificio público, todos los accesos que debes pasar de seguridad. Entonces esto nos tiene que
llamar la atención, ser una alerta para que de determinada manera profesionalicemos ese Vamos a sistema de hablar seguridad. ahora de ese punto. Pancho. Bueno, te contesto cada una de tus preguntas. La primera, ¿cómo afecta a la figura presidencial o a la imagen del presidente? A mí me parece que todos aquellos que previamente ante la opinión pública eran críticos del presidente van a encontrar aquí un motivo para ser más críticos del presidente. Es decir, va a reafirmar a aquellos que lo veían negativo, lo veían, en fin, todo ¿Pero lo que... confirma un sesgo de opinión o también quienes lo apoyan pueden decir, bueno, esto está mal? Bueno, sigo, perdón, justamente. Perdón. El sesgo de opinión creo que existe, pues lo definiste muy bien. Y del otro lado, aquellos que estaban, digamos, favorables al presidente de la República van a encontrar, primero, que hubo un error reconocido por el propio presidente de la República y que la reacción que tuvo el presidente de la República es una reacción transparente, es decir, me equivoqué, hice las cosas mal y además notoriamente tiene que haber responsabilidades y entregué además inmediatamente al jefe de custodios a la indagatoria que se estaba haciendo sobre él. Por tanto, destacar lo que tú decías, el sesgo. Los que ya estaban creyendo que estaba mal se van a acentuar en eso, los que estaban creyendo que estaba bien van a decir, bueno, fue un error, pero salió bien parado el error. Segundo, al gobierno no tendría que afectarlo en realidad, ¿no es verdad? Porque yo creo que si le van a querer encontrar responsabilidades políticas al ministro Heber, me parece un poco tirado de los pelos. Entre otras cosas, llaman a Comisión General, no al régimen general de sesión parlamentaria. Vamos a ver, me parece que es un poco tirado de los pelos, me parece que la coalición republicana tendría que razonablemente estar apoyando a sus ministros. Y lo tercero, ¿se afecta al Uruguay internacionalmente? Bueno, notoriamente fue una noticia muy rara, ¿no? Porque evidentemente que haya un jefe de custodios, guardaespaldas, haciendo tráfico de influencias y generando pasaportes falsos es una cosa media de república bananera o de república tipo Albania, sacar esas cosas media como criminales. Usar a la torre ejecutiva, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, notoriamente, espero que no haya muchos albaneses que me estén escuchando. Sí. Porque te van a venir a buscar a la salida. Vamos a tener problemas en la puerta hoy. Pero son, bueno, no importa, dejémoslo. Sí, entonces, efectivamente, es una mala imagen, pero también es cierto que aquellos que entienden estos asuntos se dan cuenta que institucionalmente el país reaccionó con Estado de Derecho, con separación de poderes y que el tipo termina preso. En otras partes, por decir Rusia, yo qué sé, cualquier otro país más o menos no tan democrático, de ninguna manera se toca el círculo cercano al presidente, ¿no? Fernando. A mí me interesa retomar algo que dijo Laura respecto al tema de la investidura. Es decir, más allá de los aspectos estrictamente legales, de qué tanto sabía o no sabía el presidente, hay una cosa que es real y es que el director de Seguridad Estratégica, ¿cuál es el cargo que tiene Garcés? Exactamente. Inteligencia. Le avisó en 2021 del perfil, digamos, suavemente, por decirlo suavemente, conflictivo de este funcionario. Y me parece que lo que primó, y es lo que me gustaría plantear un poquito, es qué es lo que prima en la decisión del presidente Lacalle. Yo creo que lo que prima ahí es un cierto estilo de conducción que ha demostrado varias veces en lo cual la confianza personal tiene un valor que está por encima hasta de lo institucional. Yo creo que eso es un error y creo que justamente lo que estamos viendo son las consecuencias de ese error. ¿Qué quiero decir con esto? Como ciudadano, Luis Lacalle Pou puede contratar a quien se le dé la gana para las tareas que crea convenientes. ¿Por qué? Porque el impacto que puede tener un error en esa contratación es muy acotado. La investidura que tiene en tanto presidente le acota de una manera enorme el margen de error. Y el impacto que tiene ese posible error es muchísimo más expansivo. Como comentaba Pancho, esto es una noticia que tomó estado global muy rápidamente. Entonces, yo lo que creo es que ahí hay algo en el estilo de conducción que también tiene que ver con ciertas frases que usa Lacalle. Por ejemplo, ustedes me conocen, yo no miento, que en cierto punto es hasta un boomerang, ustedes me conocen, porque en realidad quien lo conoce es la gente que realmente lo conoce, quien lo conoce en ese nivel. El ciudadano solo conoce las acciones que toma en tanto presidente. Y esta es una decisión que tomó en tanto presidente que está explotando en la cara. Y a veces queda claro que uno piensa que conoce y no conoce. Digo, a él le pasó con claro, nada más ni nada menos. Pero eso le puede pasar en tanto ciudadano a Lacalle, pero no debería pasarle en tanto el presidente de la República. Pero ahí creo que surge también la pregunta de este lugar, ¿no?,
jefe de seguridad o de integrante de la seguridad presidencial debe estar integrada por alguien de confianza del presidente de la República, debe ser un cargo profesional. ¿Cómo debe elegirse este lugar? Yo lo que creo es que si tu jefe de inteligencia te dice que el tipo no es idóneo, deberías tomar alguna medida de inmediato, más allá de lo que vos creas personalmente respecto a la persona. Subía, mueve la cabeza. No, insisto y creo que no fui comprendido. Astesiano no tiene antecedentes. Pero más allá de eso, Pero subía... no, pero perdón. Astesiano cometió oportunamente delito, pero cuando el presidente cita en su favor que le tengan confianza porque no está mintiendo, es porque consultó determinados registros y expresamente leí que se borran con la gomita, se borran. Sí, está perfecto. Los Igual antecedentes. queda, Entonces, a lo que una apunto, hojita, me parece importante aclarar. Queda una hojita donde todas las indagatorias de la persona figuran. Pero estamos hablando de antecedentes. Donde la condena que tuvo en su momento. Yo estoy hablando de otra cosa. Está bien, pero más allá de eso... Permítame terminar la frase. El problema es la confianza en el presidente. Y el presidente dijo, yo no, cuando pedí la información de si tenía antecedentes, me informaron que no. Y estuvo bien informado, porque los antecedentes habían desaparecido. Ahora, que usted me diga por qué es el presidente, le mete el codo y a ver, averígüenme más, es otro problema. Yo lo que estoy diciendo me parece que es importante dejarlo claro. Lo que usted dice es correcto, porque de hecho acaba de leer el código, pero más allá de eso, en el Ministerio del Interior, obviamente que tienen un registro de las indagatorias, la condena que tuvo en su momento, que estuvo en prisión en Las Rosas, y lo del año 2002, que también está registrado. Por eso, porque eso tiene que estar, es que hoy hay una persona separada del cargo, el director de identificación criminal. No es así. ¿Sí? No es así. Si se elimina del registro, se elimina del registro. La pero persona si fuera como usted dice, no habría investigación administrativa. Bueno, tengo un problema del médico que trata de explicar la operación, cómo se hace a una persona que no comprende. Si se elimina, lo manda la ley que se elimine, porque lo que se busca precisamente es no deteriorar la imagen de una persona que ha logrado, por el mecanismo jurídico, que yo mucho no me convence, pero en fin, que ha logrado quedar en condición de sin antecedentes. Lo que quiero robustecer, y por supuesto hay 1000 temas más, es que el presidente no mintió. Entonces, ¿qué pasó en el Ministerio? Pero nadie está diciendo eso, son dos cosas distintas. Nadie estaba diciendo... Nadie dijo a nivel de opinión pública y de los partidos políticos pero se está dice. bien que se aclare eso, pero también hay otro problema en el medio. Refiere al procesamiento. Nosotros 30 investigaciones las publicó Caras y Caretas Son en antecedentes 2019. nada más que de investigación. Bueno, no se sabe si lo investigaron por el perro, lo investigaron por el vecino, lo investigaron por... Sabe que son por fraude, extorsión... Pero no saben en qué condición, si fue en condición de indagado, si fue en condición de testigo. Por supuesto que el sentido común dice que hay. 30. Se sabe no que 1, 2, 3, 30. Eso es el sentido común dice ¿cuántos políticos compañeros nuestros han pasado por el juzgado 5 o 6 veces? Lo publicó Caras y Caretas en 2019. Lo publicó La Diaria y... Y el presidente pidió la información. Sale alguien de Rivera, un dirigente nacional de Rivera, diciendo, le avisamos al presidente. Y el presidente igual lo mantuvo en el cargo. El presidente pidió la información para saber si era cierto lo que se estaba diciendo, de si tenía antecedentes, y la información del registro correctamente. Pero el presidente no tiene un le amigo dijeron, que le sople, mirá que bueno. Sí, el jefe de inteligencia. Puede tener más el información. presidente no niega que él vio las indagatorias. El presidente Y eso no niega, estoy discutiéndolo. Y bueno, por eso pero indagatoria no es sinónimo de nada. Indagatoria es sinónimo de indagatoria, no es delito. De forma que haber ido varias veces por haber tenido problemas con el alcohol sigue siendo No, eso es un problema. Pero vos no vas si a usted tomar me dice que por ser indagado la persona es probablemente que cometa delito, está vulnerando el principio de inocencia, pero así, a rajatabla. El principio de inocencia no te impide que vos, cuando vas a seleccionar a alguien de tu confianza, porque no es que lo inhabilitó para un concurso. Él no entró por concurso. Si vos me decís que lo inhabilitaron para el concurso por las indagatorias, estoy de acuerdo. Pero a ver si me entiende. Este es un cargo de confianza, entonces cuando alguien está invistiendo la calidad de presidente, elige, es decir, a ministros, elige a un personaje clave, porque más allá de que no sea clave políticamente, es alguien que tiene acceso directo al presidente. Cuando el presidente le llegan esos rumores, el presidente solicita información.
Y es lo que dice, cuando solicita información en el 221, le dicen, no tiene antecedentes. Y es correcto. Pero después él se complicó, reconoce que después se complicó la sabía- madeja. Bueno, pero- el presidente no mintió. A mí me interesa rescatar en este momento que le están pegando. Mire que el presidente yo discrepo en muchas cosas, lo he criticado en muchas Sí, cosas. sí. Pero en esto me da una molestia especial que le estén pegando porque nos estamos manejando como boliches. No, pero el presidente- Gustavo, pero en acusó este al panel, presidente de perdón, mentir. pero en este panel Nadie acusó al nadie presidente dijo que el presidente haya mentido. Yo Es lo he más, escuchado. En No este acá, panel no no, acá, no, bueno, por acá. eso. Y bueno, nosotros reflejamos una opinión pública que está Pero, expectante pero digo, para saber pero en si el este presidente- panel lo que hemos reafirmado con diversas Matices. intensidades y matices es que el presidente fue transparente, que le habló a la población de manera inmediata y que reconoció públicamente haberse equivocado. Dijo, me puedo equivocar, lo que nunca voy a hacer es mentir. Lo dijo el propio presidente. Pero como Y no creo que hablamos eso solamente entre nosotros Yo seis en el creo- Uruguay, No, pero- hay un poco más de gente que Está habla. bien, está Es bien. bueno aclarar. Pero digo- yo creo que hay una responsabilidad porque el presidente en su momento dijo, cuando yo tengo un problema con alguien, vamos a entenderlo, cambió ministros y no los cambió porque tuvieran antecedentes, no los cambió porque tuvieron problemas, bueno, pongamos el caso de Cardoso, donde en realidad Cardoso hasta el día de hoy es inocente, tiene una presunción de inocencia, no tiene antecedentes, pero lo cambió porque tenía un problema. En cambio, acá lo que se hace difícil de entender es por qué, frente a una situación que era dudosa, porque eso no cabe ninguna duda, era dudosa, no tomó la misma actitud con alguien que tenía acceso a la torre ejecutiva, Bueno, que a su familia. El tema es que es Entonces, dudoso para algunos, notoriamente para el criterio del presidente Bueno, no. por eso la persistencia de él con eso es Bueno, lo que... pero es- Notoriamente terminó en lo que terminó. Claro, Ahora, perdón, está bien, ahí, pero claro, es un criterio. Después de que subía, me mandara el médico, lo voy a mandar al Ministerio del Interior a ver bien cómo, Yo la mando al médico, lo que está vaya a hablar pasando con con el el médico. tema del jefe de seguridad criminal, porque ahí hay un detalle que tiene que tener en cuenta. Pero volviendo al punto, porque también hay gente, y en esto que decía subida de la crítica del presidente, hay gente, y hay analistas que plantearon de que la mesa chica no lo cuidó el presidente en esta república en este momento porque su comunicación en algún punto no fue certera, en el sentido de que en una primera instancia, por ejemplo, dijo que no iba a revisar el legajo de sus demás custodios, ni iba a cambiar nada en la custodia presidencial, después tuvo que hacerlo, dijo que Astesiano era intachable, cuando todavía no estaba formalizado, obviamente. Entonces, ¿cómo han visto el manejo de la mesa chica del presidente de la República? ¿Lo cuidaron bien en este caso? ¿A qué le llamás la mesa chica? A los asesores. Yo creo que el presidente tiene una característica que es que habla de manera muy directa con la población. Esa característica hace que quizás por momentos quede más expuesto, pero es transparente, es sincero. Él cuando habló con todos nosotros el primer día, cuando llevaron detenido a Astesianos, él puso, me parece a mí, que como que puso el corazón arriba de la mesa. Dijo, En la yo- conferencia, decís. Sí, en la conferencia dijo, yo estoy igual de sorprendido que ustedes. Era un presidente que no podía creer que esto estuviera sucediendo. Yo creo que acá la gran diferencia es que acá no estamos hablando de que el acusado de un delito sea un actor político. Era un jefe de seguridad, un guardaespaldas. No es un actor político. Es muy distinto. Es muy distinto eso a que cuando en un gobierno actores políticos son acusados. Entonces yo creo que tenemos que separar claramente. Este fue un funcionario que obviamente quebró la confianza, tuvo presuntamente, todo parece indicar, un comportamiento delictivo muy grave y que como tal hay que investigar hasta el fondo y que salte todo lo que tenga que saltar. Pero yo creo que el presidente lo que guardó fue la transparencia. Creo que eso que tú llamas la mesa chica, la personalidad del presidente cuando quiere hablar con la población no lo frena a nadie, ¿viste? No hay mesa chica que lo frene. Pancho, que te corté. Sí, yo creo que pensando en el tema del criterio del presidente. Voy a hacer un razonamiento que me hizo un amigo, no se me ocurrió a mí, pero me pareció muy inteligente y lo quiero poner arriba. Citalo, de porque esta después te van a mesa. acusar No, de no lo voy a plagio. citar, no lo voy a citar. No Que está es el bueno. siguiente. Si al amigo Fernando y a mí nos dicen, bueno, mira, tenés que ponerte de guardaespaldas, no sé cuánto, seguramente nosotros no nos demos cuenta de cuál es el individuo que se puede acercar medio peligroso, ¿no? Y seguramente seamos mucho mejor, por ejemplo, para dar alguna síntesis de algún libro de sociología, O hacer un asado. o ciencia política, o hacer un asado en tu caso, no tanto el mío. A lo que voy es,
Cuando uno tiene que tener un guardaespaldas, tiene que tener un tipo bicho. Es decir, alguien que se dé cuenta, que esté en el tema. No digo que sea mi criterio, digo que alguien que ha tenido indagatorias por testigo, por distintos motivos, ¿no? En hurtos o en cosas así, notoriamente tiene una relación hacia todo eso, que para alguien que lo que tiene que hacer es cuidarte, es mejor que esté atento a esas cosas y que sepa de esas cosas que alguien que esté vinculado a los libros. No quiere decir que sea mi argumento, pero digo, es un argumento interesante en el sentido de que se destacan ciertas, entre comillas, virtudes que el común de los mortales no tenemos. Pero el común de los mortales no somos guardaespaldas, ¿no es verdad? Está bien el argumento. Pasa Pero- que, pero ¿cuál es la convenció- el diferencia problema entre que un tiene es que seguridad estamos de hablando acá de presidencia y esto. un patobica de un boliche? Claro, pero además el problema es que estamos, o sea, en teoría está muy bien, en la práctica salió muy mal porque terminaste con un tipo en presidencia Y falsificando por eso el pasaportes. presidente dijo, es un error. Fue un error. Sí, no, es que Su criterio fue un error. Fue un error. seguir Pero no ese es, el criterio. primero, no es la primera situación de que guardaespaldas, funcionario policial que asesora a un político, se ha encontrado en situaciones así. Y no le podemos culpar al político. Con el presidente igual, yo tendría reparos en que no tomó en cuenta de repente lo que le dijeron. Pero cuando lo fue a tomar en cuenta, que pidió los antecedentes, eso es lo que sigo insistiendo por tercera vez. Los antecedentes no existían. De todas maneras, creo que esto lo que plantea es el cómo vemos la seguridad presidencial y qué modelo de seguridad presidencial para cuidar esa investidura nos parece que sería el adecuado para el Uruguay de 2022. ¿Qué debería Pero pesar? ¿La yo- confianza, lo que dice Pancho, o también Sí, la pero, la a ver, profesionalidad? no es un guardaespaldas común ni era un guardaespaldas común. Era el jefe de la custodia. ¿Verdad? No el jefe de Entonces, seguridad. Era el jefe de la custodia. No el jefe de seguridad. Bueno, era el jefe de seguridad, de la se seguridad encargaba hasta de presidencial. los mandatarios extranjeros. Tenía una oficina en el cuarto piso. O sea, tenía un acceso, inclusive las filmaciones, se da cuenta de que no es un guardaespaldas, no es el chofer que está conduciendo la camioneta. O sea, tenía un cargo jerárquico. Entonces, tenía un cargo importante donde se definía cosas importantes. Entonces, sin duda. No político. No, un cargo político. pero es A un mí, cargo a mí- jerárquico. a mí me pasa algo con lo que... El argumento de Pancho está bien, pero como en abstracto. Es decir, en el caso concreto, vos lo que estás poniendo a esa persona para que se haga cargo de la seguridad del presidente. Entonces, vos lo que decís es, bueno, si está en contacto con ese mundo medio malandresco, seguramente sepa mejor. Y se va a cómo dar cuenta manejarlo. cuál es el malandro y Claro, cuál no. pero la línea que hay entre estar en contacto con el mundo Y malandresco otra y cosa es ser serlo. un malandro Pero es muy tenue en esa definición. ¿Para qué tenemos la policía? Pero son dos, es una pareja, es un policía y alguien de confianza del presidente. Y esta persona, que es la de confianza del presidente, es la que coordina a todo el equipo, a la seguridad de todo el Ejecutivo, a la seguridad de la residencia del presidente, el que coordina cuando vienen mandatarios extranjeros o cuando el presidente viaja. Es una pareja. El argumento de que sea bicho me parece muy complicado, porque en bicho yo me como el cocodrilo soy. No hay que pasarse de la línea, pero es Este, de recibo el argumento. porque- interesante. Si yo Sí, tuviera pero que el contratar argumento ese me guardaespaldas, lleva no que ser contrato. mejor Y un que tipo literato, libresco no lo contrata. No. Bueno, pero ¿Me por permites eso... una? Pero puedes agarrar a un policía honesto. Pero no era deshonesto, era alguien que tenía indagatoria. A ver, yo no estoy diciendo que Por las mi indagatorias, criterio... si estamos deshonestos, hay varios políticos que tendrían que estar en este momento perfilando. Está, pero, parece. a ver, Pero no se encargan de la seguridad del presidente. Pero Pero la pará. No, racionalidad es se que- encargan de la seguridad del país porque son políticos. Está, pero, está a bien, ver, pero es mucho yo no estoy participan. diciendo, yo lo que digo es, normalmente se pone en tela de juicio el criterio que tomó el presidente de la República para hacer lo que hizo. Está bien, simplemente arrojo una luz distinta y decir, che, mirá que esto puede ser interesante. No, porque claro. la calle no se caracteriza por ser un tonto. No, Por algo hizo lo que hizo. Notoriamente se equivocó y lo reconoció, pero algo había. La función del Bueno, intelectual es tratar de bueno, entender yo- qué es lo Queda que pasa. planteado Vamos a darle la cómo palabra debería ser a- modelo, a claro. su vida. El lugar, el cuarto piso de la torre ejecutiva. No, el lugar era el registro civil, donde se adulteraban las partidas, se recibían partidas, se trabajaba en Pero el él registro civil. recibió a sus cómplices. Era en pero cuarto el lugar piso. de Eso está- comisión, el lugar de comisión de los delitos era el momento de presentación de las partidas adulteradas en el registro civil. No, en la la torre parte ejecutiva ideológica estoy se seguro que un concentraba- bicho de eso citaba influencia, pero el lugar de comisión del delito era en el momento de entregar la partida adulterada en el registro de Estado Civil. Así que tomemos en consideración que si bien la torre ejecutiva es un play en todo esto,
el servicio de Estado Civil y de la registro civil. Vale aclarar Pero, que todavía la obviamente. investigación fiscal no avanzó en ese Es claro sentido. que si soy citado al lugar de la presidencia de la República del Uruguay por alguien que es de confianza del presidente y me dice yo puedo hacer tal trámite o yo entro en esa confianza y ahí el tráfico de influencia está claro que la comisión del delito es ahí. Bueno, por eso una vez más... Sí, el de suposiciones en el registro civil. Pero igual, Eso lo que hay que poner arriba de la mesa una vez más es qué modelo de seguridad queremos para la investidura presidencial, la torre ejecutiva, Suárez, etcétera, etcétera. O sea, qué modelo de seguridad sería el que debería adoptar Uruguay en estos años que corren, donde lamentablemente el delito con vinculaciones internacionales es algo cada vez mucho más común. Entonces, creo que como país nos lo debemos plantear, porque el modelo de la confianza Es que y de hasta la ahora elección por primaba la parte del presidente también se hizo en presidencias anteriores. Entonces, creo que hay que plantearlo como un tema país. Bueno, un tema Pero que ese es lo modelo no es provincial. el que se derrumbó con esto. Porque en realidad cuando el presidente dice no hay escáner, no importa si hay escáner o no hay escáner, porque en realidad no es que ninguno entró con un arma a cometer Bueno, un delito de pero ese tipo. todas Lo que esas entró cosas a planificar, tienen que... entonces alcanzaba con que Astesiano dijera, señor Astesiano, está Olmos para usted, y Astesiano dijera Bueno, que no pase sé, pero yo me para pregunto que si pasara. tienen que haber escáneres o Entonces, no. No sé, Pero hay yo cosas cuando muy uruguayas, visito... pero Hay cosas muy uruguayas. Por ejemplo, en su momento Mujica manejaba su automóvil, iba en el Fusca. Claro. Eso está espantoso. El presidente de la República no puede manejar el auto, llega a tener un problema y es una cosa que está mal institucionalmente. Acá lo mismo, a este presidente actual le gusta ir al supermercado, va a comer un chorizo en un estadio. A mí me pone medio nervioso que el presidente esté comiendo un chorizo en el estadio con el hijo, porque puede haber un demente que vaya y le pegue una trompada. Ese tipo de cosas que son muy uruguayas, somos todos muy de iguales, ley, no aguanto. nuestra idiosincrasia. Hay momentos capaz que estamos entrando en otra sociedad eso donde es se lo que hay pasa que más pensar. eso. Eso es lo que están Yo diciendo. vuelvo a a mí repetir me que gusta para mí vivir hay en un país tema... que el presidente se pueda comer un Sí, chorizo sí, en cualquier a lado. mí me gusta, pero yo creo que el problema es puede. cómo elegís a la gente de tu confianza. Y yo creo que eso es el tema fundamental. De la misma forma que cuando voy a contratar y me dicen, no, pero mirá que fulano dejó clavado a Macano, tiene deudas por acá, tiene deudas por allá. Sí, es primario absoluto, no cometió ningún delito. Si pido certificado de antecedente me dicen que no. Pero con todo ese mundo de gente que me está diciendo esta persona no es confiable, yo no contrato. Comparto Bueno, con ustedes. yo creo a mi que juicio hubo tiene que ver- cierta desprolijidad del presidente, pero lo que defiendo es que el presidente no mintió. Eso me parece no, por muy supuesto. importante en este Coincido momento. con algo que dice Fernando. Y la que última, dice Pancho. estos eventos no son los primeros. Sí, Ha ya habido no. con cédulas de identidad, con pasaportes Sí, en el sí. pasado. El Uruguay es deseado como país suministrador de pasaportes de prestigio. sí. Y esto ha sucedido muy a... No, no es Pero Yo no la... aquí- cuando la primera vez que intervine en este programa, intervine con la intención de ensayar una suerte de explicación y de alguna manera conecta con algo que dijo Pancho recién, que es, de alguna forma Uruguay es un país que hizo las cosas de una manera diferencial en cuanto a confianza, en cuanto a cercanía presidencial. Entonces el tema de la confianza personal siempre fue más relevante que otros factores. Bueno, yo creo que en un mundo de delito globalizado, porque este es el típico delito global, ¿no? O sea, es un típico, le tocó a Uruguay, pero seguramente haya redes como estas haciendo más o menos lo mismo en otras partes. En Albania. Bueno, capaz que ese modelo, yo también estoy de acuerdo con Tato, me encanta vivir en un país en el que el presidente se come un pancho en la pasiva y ya está. Pero me parece que en algunas cosas nos estamos quedando atrás, Claro. porque por algo pasan estas cosas también, si no, no estallarían. Claro, pero el problema es que acá lo tenías enquistado adentro, lo tenías siendo miembro de tu propia seguridad. Bueno, pero eso es lo que define a un traidor también, ¿no? Digo, lamentablemente esas cosas pasan y los traidores existen en todas partes, ¿no? En Yo lo este que mismo creo... programa estuvimos hablando de los problemas que podía significar para la política la invasión, por ejemplo, del narcotráfico. sí, cierto, Entonces, cierto. hay que tomar en cuenta, por eso es muy peligroso La realidad cambió. forma de elegir. La realidad cambió. Igual creo que cuando alguien hace tu seguridad, yo tuve una experiencia muy cortita durante el último mes de campaña, tenía una persona que nos acompañaba, porque me empezaron a decir, che, alguien por lo menos que te acompañe. Y es algo como muy que se te meten, viste, es muy íntimo, ¿no? Muy que te sentís un poco invadido. Entonces yo entiendo que los políticos prefieran decir, che, no te metas tanto, prefiero seguir viviendo como comentabas tú, Gustavo, en un país donde me como un pancho, donde
donde estoy en la cancha y nadie me molesta, porque es invasivo que te esté una seguridad al lado, ¿no? Entonces, también hay que entender que al momento de elegir, si se va hacia un sistema en el cual la elección ya no depende solo de quien ejerce la presidencia, sino del Ministerio del Interior, de la inteligencia o de lo que fuera, también tiene que haber un poco de conexión personal y rapport entre quien te hace la seguridad y... Yo lo que creo, para mí lo grave o lo que agrega como un elemento extra es el comentario de Garcés, justamente. O sea, que el jefe de inteligencia haya planteado eso con tiempo, entiendo yo, que no soy el presidente, afortunadamente, era razón suficiente como para poner más que en tela de juicio la idoneidad del... Es que esto se ata también con que, bueno, el Frente Amplio está pidiendo responsabilidades políticas y en estos casos muchas veces, o sea, hay un fusil que salta, ¿no? Muchas veces en los gobiernos. Claro, en este caso no hay ningún fusil para hacer saltar porque la responsabilidad está asumida por el propio presidente de la República públicamente. Entonces, eso lo deja más expuesto. ¿Genera ahí algún problema en que él personalmente sea el que públicamente diga la responsabilidad es mía? Y bueno, capaz que justamente lo conecta con la anterior pregunta tuya, capaz que habría que verlo sosegado y decirle, pará, vamos a empezar un poquito más frío esto y no salir rápidamente a decir que es tu responsabilidad, porque todo el mundo se da cuenta que tú lo elegiste, pero hay un tema institucional de por medio, hay que pensarlo más fríamente. Naturalmente no ocurrió así, vamos a ver cómo sigue. Pero yo creo que el tema no es exclusivamente, ahí ya, digo, no estoy... entre quienes plantean la Comisión General no tengo idea, pero lo que entendí es que en realidad el problema es más amplio, ya no se trata solo de Astesiano, sino de cómo faltaron los antecedentes, de cómo la instrumentación... La investigación administrativa del Ministerio del Interior. Ahí hay otros temas que ya Astesiano es secundario, o mejor dicho, el propio tema del jefe de custodia, sino toda cómo se dio esta trama en relación a los parlamentarios. El hackeo de identificación no, civil no faltaron también. los antecedentes. No había antecedentes. Lo puedo repetir 7 veces más. Fernando, algo que mencionaba... Es clarísimo y comparto contigo. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No lo dije bien, yo. Pero vuelvo a repetirte. Digo, no es para mí un tema está bien. Inocente sí figuraba como inocente. Ahora, el tema es distinto cuando uno dice, ¿para qué preciso saber la habilitación necesaria? Un chofer tiene que acreditarme la calidad de chofer. Un comerciante de buen comerciante. Y ninguno de esos cometió delito. Pero yo comercio con quien es un buen comerciante. No, yo creo que hay un aspecto que todavía, en un momento lo planteó Subía, que es la extensión y el tamaño que tiene la red que está cometiendo el delito, porque no son solamente esas 3 personas. Quiere decir, tiene que haber gente en los distintos organismos del Estado que habla de que hay una cosa que es mucho más grande y que eso para mí es, en este momento es, capaz que políticamente no es tan interesante, pero es desde el punto de vista legal es lo principal, me parece a mí, que es el tamaño que tiene que tener esta investigación para ver cuánta gente está metida en eso. Está claro. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo? Las cárceles albergan 14.500 presos. Deberían de albergar 38.000 para ser un país más o menos resistente al delito. Se cometen 400.000 delitos por año. Lo que nosotros capturamos en el Uruguay es mínimo. Frente a España estamos capturando la tercera parte. Tenemos un problema con los delitos en todos los niveles. Tiene más presos de América. Bueno, vamos a cerrar este tema, nos vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso otra de las polémicas de la semana, porque Sebastián Agobián viajó a los territorios ocupados por Rusia, a una instancia electoral que hubo allí, y el gobierno de Ucrania le pidió al gobierno uruguayo iniciar acciones legales contra Agobián. Vamos a poner este tema sobre la mesa. Seguimos en Todas las Voces, cambiamos de tema ahora y vamos al tema de Sebastián Agobián, porque el gobierno de Ucrania le pidió a Uruguay que tome acciones legales contra el integrante del Frente Amplio que actuó como observador en el referéndum de anexión organizado por Rusia en territorios ucranianos ocupados. Olmos, ¿cómo analizaron este tema a la interna de la fuerza política? Yo creo que tiene 2 costados. El pedido del gobierno ucraniano es absolutamente improcedente. O sea, si Agobián o cualquier ciudadano
uruguayo comete un delito en Ucrania, lo tiene que juzgar en Ucrania y no se lo puede perseguir en Uruguay por opiniones que manifestó en Ucrania o en Rusia o donde sea. Dicho esto, las declaraciones de Agobián en el sentido de estar allí, de alguna manera verificando el proceso de referéndum para la anexión de territorios ocupados, son impresentables. Realmente no es la posición del Frente Amplio, no es la posición de su sector, no es la posición de nadie. Me parece que se equivocó de palo a palo en sus apreciaciones, pero sobre la pregunta concreta de la persecución creo que no corresponde y que Cancillería y el presidente no deberían haber dicho lo vamos a analizar porque saben perfectamente que no corresponde. Yo tengo una duda sí. que no logré, estuve leyendo, intentando. Agobián dijo que estaba, primero, fue invitado por Putin, dijo que estaba en representación de 67 organizaciones de 30 países. A mí nunca me llegó una invitación de Putin para que fuera a observar elecciones. En calidad de que, ¿en nombre de quién va? ¿Va en nombre personal? No, en nombre personal, va en nombre pero en personal. nombre personal. Va como la Copal. presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Sí, Latina y el la que Caribe, fundó a la el cual PRI. él pertenece por ser el Frente Amplio partido miembro. O sea que en definitiva, más allá de la postura del Frente Amplio que tú comentabas, Gustavo, él va por pertenecer al Frente Amplio y dentro del Frente Amplio integrar esta red y presidir el ala juvenil de esta red. Y ahí lo trabajar el invitan. tema internacional de hace tiempo, ¿no? Digo, Agobián está vinculado Por al tema eso. internacional Sí, desde hace... No, a ver, está en varias hay una organizaciones. cantidad de gente que trabaja en distintas comisiones y no representa... a ver, yo trabajo en las comisiones de la universidad, pero yo no represento a la Facultad de Derecho. Está claro, represento digo a la yo que decana. no es un O sea, recién llegado al tema está- internacional, eso era lo que quería decir. Claro, a ver... Claro, lo que no me viajó parece- como ciudadano yo- común, no esa fue como era la turista, pregunta, claro, esa no es fue la como pregunta. turista, A se ver, pagó el fue como pasaje. Es una persona... Tiene la condición de funcionario, Sí, tiene pero- la condición de integrante, tiene la eso, condición, pero una no serie era de el condiciones. Pero Olmo fue muy claro y como siempre muy honesto en sus conceptos. Agobián le erró de medio a medio. La ONU se ha manifestado Es un en disparate, contra totalmente, de la claro. invasión. Hacer una elección cuando hay ejército. Yo hice un Twitter irónico que es la Kalashnikov, creo que se llama la ametralladora, bueno, un poco para la izquierda y el tipo votando. Es un absurdo. Ahora, yo quiero leer un artículo del Código Penal, por eso me traje la estantería, El que que por le pone- supuesto el que no le creo pone que la represalia. haya sido nunca aplicado, pero Creo lo voy que a sí, leer. sí. Actos Después- capaces de exponer a la República al peligro de una guerra o sufrir represalias. El ciudadano que sin la autorización del gobierno levantare tropas contra un gobierno extranjero o ejercitare otros actos susceptibles por su naturaleza de exponer a la República a sufrir represalias y establece la pena. El ciudadano generó, Agobián, la reacción muy fundada de Ucrania por cuanto era un ilícito observador de una ocupación de un país en vulneración del derecho internacional. O sea, ¿qué Quiere cree que decir debe que hacer Uruguay? Ucrania está muy lejos para tomar represalias, pero no sabemos qué capacidad económica puede tener hoy o mañana. Ucrania está dentro de las posibilidades de generar al gobierno uruguayo un problema. Y el artículo del Código Penal, el 133, establece justamente un ciudadano que se arroga la condición de armar una situación equívoca, en este caso en vulneración del derecho internacional, así que habría que meditarlo. No digo que sea si de usted fuera aplicación fiscal, ¿le inmediata. aplicaría ese artículo? Primero que vengan los antecedentes, después la denuncia. ¿Quién se anima a denunciarlo? Habría que verlo, pero estamos hablando de algo cierto. Expone a la República a sufrir represalias. Ucrania ya pateó, y pateó muy fuerte, pero es Ucrania, pobrecita. ¿Y si fuera Estados Unidos, si fuera Rusia, si fuera China? Como fiscal entonces lo analizaría. Como político, ¿qué cree que debe hacer Uruguay? Uruguay, por ahora, esperar, si estamos hablando penalmente, a que alguien haga la denuncia. Veremos el gobierno uruguayo si tiene o no la capacidad para hacer esta denuncia. Bueno, ¿Bois? discrepo, pero yo le voy a recordar porque estoy seguro que el doctor Subía se acuerda. Creo que la única vez que se aplicó fue en los años 60 y pico, cuando vino un representante
de Estados Unidos, que si no mal recuerdo era Rockefeller, y un estudiante quemó una bandera norteamericana. Y se le quiso aplicar ese Es artículo. otro delito. Es Pero se le otro quiso- delito. Bueno, pero se le quiso aplicar ese artículo, eso me acuerdo. Porque estaba, pero en realidad después fue absuelto la persona porque se entendió que además no era quien venía, no fue por el tema de la bandera, sino porque la persona que venía no era realmente un representante, no era el presidente ni el vicepresidente. Igualmente pusieron bombas a distintas Sí, pero eso... industrias pero- norteamericanas antes de que él llegara. Pero en realidad hay Los tupamaros, hay digo. un tema que es, en realidad, él tiene todo el derecho, y yo, ojo, estoy absolutamente en desacuerdo y es un disparate. En ningún lado se puede validar un referéndum en una situación de guerra y de ocupación. ¿Ah? Más allá del derecho a autodeterminación de los pueblos, eso hay que hacerlo en forma transparente, democrática, y no es el caso. Está claro. Pero sí tiene el derecho a Gauguin de pensar lo que quiera pensar. Y si quiere decir, porque, y yo voy a poner ejemplos internacionales, ¿no? En medio de la guerra de Vietnam, John Baez fue a Vietnam del Norte, ¿no? Pero Es decir, como observador. ya, Cantaba lo más bien. a ver, lo que quiero decir con esto es, él no fue en representación del Uruguay, no fue en representación de ninguna fuerza política, pero el Frente ya lo dejó claro, ni siquiera de su sector dentro del Frente. Bueno, lo pero dejó yo claro ahí después. discrepo en algo. No lo habrá enviado el Frente, pero él, para ser un observador y ser invitado y que lo envíen, él forma parte de una red juvenil, de una confederación de partidos políticos a la cual pertenece por ser miembro del Bueno, Frente Amplio. Y cuando él se presenta, no sé, yo me tomé el trabajo de mirar porque salió Bueno. una entrevista que le dio un medio ruso, cuando él se presenta como tal, como miembro del Frente Amplio, integrante de esta red. Yo no te discuto que no es que lo envió el Frente, pero entonces él no puede decir, bueno, yo acá estoy como un ciudadano común. No estás como un ciudadano común, porque a los ciudadanos comunes no los invitan Pero- a ser observadores, ni les pagan el pasaje, ni los está envían. bien, pero en Entonces todo me caso parece fue- que hay un tema ahí a resolver importante. Pero está claro que el Frente lo desautorizó, y no solo el Frente, sino su propio sector. Y además incluso Entonces, integra... el sí. desautorizado. Y bueno, digo, la pregunta es, si alguien dice Putin tiene razón y yo respaldo a Putin, ¿lo procesamos por ese artículo? No. No, pero Pero nadie está hablando no de está procesar. Él me generando... estaba representando. Pero No, yo no, digo no, no, es pero- diferente. No está generando el drama que representa avalar ese proceso electoral completamente Pero ilícito. si Cuando una persona, uruguayo ocupa dice un que lo cargo, avala, Pero no es un uruguayo, no, va él en ocupa- representación. él ocupa en representación. El Frente no le habrá dado la representación, Y bueno. pero él se la rogó. Él se la rogó porque se Bueno, pero presentó si se la en esa robó, condición. En realidad, acá el delito se comete si realmente lo Y hubiera. también ocupa un cargo en la Pero ese es el Intendencia de ciudadano. Montevideo en la La terminología es dirección. genética. Fernando, El vamos a ver ciudadano. si No, tuvimos a el veces juego. Fernando. yo entiendo que por las características de los quienes estamos acá estamos un poco legalistas, pero en realidad el problema no es, para mí no es tanto si hay un delito, Claro, sino si exacto. se mandó un patinazo monumental. Exacto. Y además me parece que es importante esta cosa, quiero decir, si yo fuera el Frente Amplio les estaría haciendo chachás en la cola, porque no solo puso en Fuiste peligro... suave también. bueno, vos les digo, pero no solo puso en peligro, en peligro no, pero en cuestión La posición la del país. ecuanimidad de Uruguay respecto al tema, sino que también mandó al frente, valga la Exacto. redundancia. Entonces, yo creo que por eso es mi pregunta inicial, ¿en calidad de qué? Habría que preguntarle a Putin, que fue el que le mandó la invitación, en calidad de qué lo invitó y en calidad de qué aceptó él. Eso no lo sabemos en este programa. Sí, lo que está atrás también, notoriamente el Frente Amplio se expresó al respecto y dijo que no estaba para nada de acuerdo con la invasión de Rusia. Pero lo que está atrás también, por lo que he leído, es que hay una comisión del Frente Amplio de Asuntos Internacionales en donde no se pusieron de acuerdo sobre el asunto. Es decir, hay gente dentro del Frente Amplio que está a favor de la invasión rusa a Ucrania. Entonces eso se manifestó un poco en la Carifa, que así se llama la Comisión esta de Asuntos Relaciones Internacionales, no se pusieron de acuerdo, se puso en el freezer, quedó por ella. Es decir, notoriamente este Agobián representa cierta idea de las cosas que no es solamente él, sino que seguramente haya gente atrás. ¿Cuántos? No lo sé, pero notoriamente no se pusieron de acuerdo porque hubo gente que no está de acuerdo en criticar la posición rusa. Olmos negaba con la mano. ¿Hay alguna posición dentro del frente de si tomar algún tipo de medida con Agobián? No es en absoluto así. En el frente lo que hubo fue una discusión sobre
¿cuánta es la responsabilidad de la OTAN en la generación del conflicto? No hay nadie en el Frente Amplio que defienda la invasión rusa ni que esté a favor del accionar de Putin en este conflicto. Pero no sacaron un texto. Sí, salió. No, en Carifa no salió. Esa comisión no logró sacar. La Carifa donde no está saca Gobián no lograron sacar. La Carifa no saca declaraciones como no saca ninguna comisión. Bueno, son ahí comisiones está. asesoras. Que Está, se expresa en la mesa política. Está bien, y está la bien. mesa política sacó una declaración en la cual es crítica con la invasión rusa. Yo creo que el Frente lo va a tomar el tema y tiene sus mecanismos estatutarios. Supongo que la Asamblea Uruguay también va a discutir el tema y verá qué hace con la responsabilidad que Agobián tiene, tanto en representación en la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio como en los organismos internacionales. Sí, como en la Intendencia también, porque él integra una división internacional de la Intendencia de Montevideo. ¿Usted tiene posición, digamos, sobre qué camino debería tomar el Frente en este sentido con Agobián? ¿Ir a la Comisión de Ética? Yo creo que políticamente no corresponde que siga representando al Frente Amplio en ningún organismo que tenga que ver con la temática internacional, pero eso creo yo, está todo el mundo. Además creo que hay que esperar a que vengas también porque... No, ya llegó. Llegó el caso en medio tiene de... derecho a defenderse, Llegó, pero... de hecho fue todo un tema cómo llegaba, porque no quería cruzar Europa, porque tenía miedo de que efectivamente hubiese... Los algún tipo antecedentes no son suficientes. Él tiene derecho a defenderse. Me parece bien la idea. Pero lo que sí resulta claro es que su posición es incompatible con la posición del Frente, pero además no hay un vínculo ideológico entre Putin y el Frente Amplio, vamos a tener claro, porque Putin es alguien que ha respaldado hasta el zar, ¿verdad? Y a la Iglesia Ortodoxa rusa, y tiene una vocación imperialista absolutamente igual que el zar de Rusia. Porque lo que está haciendo es hacer lo mismo que hacía la Rusia, no solo la Rusia, podría decir la Rusia soviética, pero la Rusia del zar también hacía lo mismo. Entonces, en realidad, este es un problema geopolítico que no tiene nada que ver, no tiene ningún vínculo ideológico con el Frente. Eso me parece que es importante dejarlo claro. Ahora, independientemente de eso, no cabe ninguna duda que el Uruguay no puede tener otra respuesta que condenar la invasión rusa, que no aceptar ni validar ningún tipo de referéndum, porque es lo que corresponde al derecho internacional. Ahora, la pregunta, vuelvo a la misma pregunta, ¿qué debe hacer Uruguay ante este pedido concreto de Ucrania? Represalia de Ucrania, diría yo. Bueno, que es lo que tipifica el 133. Represalia de Ucrania. Si quieren presentar una denuncia penal, que la hagan formalmente, tendrán su pero vínculo. Ucrania no puede pretender es una Ucrania porque Bueno, está lejos. Mañana es Brasil. Bueno, y él te quiero tuvo ver. él tiene Te quiero antecedente ver. del año 2016, cuando Israel tuvo un inconveniente con Uruguay. A eso lo leí, es en gravísimo. un Twitter, él dijo, ya que estamos en una relación mínima con Israel, llévense para Israel a Orlando Petinato y a Manos Pensamientos. Gravísimo. O sea, que si es por antecedentes con problemas más cercanos, en el caso geográfico de Israel, que Ucrania con Uruguay, ese es un antecedente muy grave donde no dijeron absolutamente nada. Porque esa es otra cosa. Esto salió porque salió en la prensa. Capaz que el gobierno hacía todo el viaje y nadie se enteraba, ¿no? Bueno. Y no pasaba más nada. Tiene Bueno, eso la Ucrania, prensa. Ucrania se da cuenta. Porque No, pero está muy eso lo atento. señalo. Si es por exponer al Uruguay a problemas internacionales, hay muchas cosas que se han dicho sobre Qatar y sobre Irán. Y Uruguay tiene relaciones con Qatar y con Irán, ¿no? Y hay cosas que realmente pero se puede decir uno lo que condeno quiera. de lo que hace Qatar y lo que hace No, Irán. pero no puede decir lo que uno quiera. Una cosa es la manifestación Por eso. verbal y otra Entonces, cosa es el acto de comparecencia en calidad de veedor ratificando un proceso ilegítimo. Es Sí, completamente pero diferente. no tiene es completamente ninguna diferente. calidad de veedor, porque el hecho de que Putin lo haya, o que mejor dicho, que el sistema ruso lo hayan identificado como veedor, porque un veedor en general está acreditado, en particular si es por un país, tiene que estar acreditado por el país. Fue lo que hizo Rusia. No, yo creo que hay una asunción de Agobián que es Pereira dijo que lo está Vamos esperando a usar. para hablar. Sí, sí. Bueno, tirón de oreja. que hable fuerte. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Vos querías vincular algo con la Intendencia de Montevideo? No, señalar que además también ocupó un cargo en la División Internacional de Sí, sí, Intendencia sí, sí. ¿Pero Montevideo. qué crees que la Intendencia tiene que Ante ver? lo Funcionario cual, público. los En la ediles, Intendencia estaba de vacaciones, dijeron. Los Estaba de ediles licencia, antes sí. hicieron un pedido de informe porque, claro, cuando vos ocupás un cargo determinado, tú no podés
sacudirte los cargos que ocupás y ir por el mundo como que no los ocuparas más. Y estás participando en una reunión internacional, entonces se esperaba un comunicado un poquito más profundo por parte de la Intendencia. A mí Muy me bien. queda claro, pero a ver, si va Fernando Pereira y hace eso, bueno, por más que el Se arma. presidente Claro, vincule sí, a Fernando Pereira. Estamos de acuerdo. Ahora, el integrante, ni siquiera es el presidente, un integrante de una comisión, Bueno, pero lo Bien. que te digo, no puedes decir estaba de licencia. Bueno, también, ¿no? Digo, Sí. la investigación ahí me parece que... 133 Muy bien. del Código Penal. Gracias. Hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Gustavo Zubida. Encantado. Gustavo Olmos, gracias por la visita de Novicio de Arte. Gracias. Gran programa. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes. Que tengan una gran noche. Chau, chau.